Hoy nos embarcamos en un viaje en el tiempo para explorar los 10 mejores libros sobre filosofía clásica. Estos textos atemporales han dado forma a nuestra comprensión del mundo, la ética, la política y más. Únase a nosotros mientras profundizamos en la sabiduría impartida por estos tesoros literarios. La República de Platón es una obra fundamental en teoría y ética política. Escrito como un diálogo socrático, expone conceptos platónicos clave, incluida la teoría de las formas, los reyes filósofos y la famosa alegoría de la cueva. La ética a Nicómaco de Aristóteles se centra en la naturaleza de la felicidad y las virtudes del carácter. Aborda la pregunta, ¿qué debería hacer uno? Y examina la función de la existencia humana hacia el logro de la eudaimonia o el florecimiento. Meditaciones de Marco Aurelio ofrece reflexiones personales del emperador romano sobre la filosofía estoica. Escrito como autoadmoniciones, proporciona una visión de la práctica del estoicismo, defendiendo el control sobre los pensamientos y percepciones de uno. El arte de la guerra de Sun Tzu, aunque es principalmente un tratado militar, contiene ideas filosóficas más profundas. Enfatiza la importancia del pensamiento estratégico y la astuta toma de decisiones, que se extiende más allá del campo de batalla hasta el ámbito de la vida cotidiana. Enchiridion de Epicteto destila las enseñanzas de este influyente filósofo estoico en una guía concisa para la vida ética. Destaca la importancia de aceptar las cosas que están bajo nuestro control, y descartar aquellas que están fuera de él. El Tao Te Ching de Lao Tzu explora los principios del taoísmo, un aspecto fundamental de la filosofía china. Aboga por el Wu Wei, o no acción, lo que no implica inactividad sino acción espontánea sin esfuerzo o intervención innecesaria. Plotinus Eneadas es una colección de obras del fundador del neoplatonismo. Rastrea el viaje del alma hasta su destino final, el uno. Destaca la interconexión de la existencia, y la búsqueda de la unidad con lo divino. La Divina Comedia de Dante Alighieri, si bien es una obra maestra poética, se basa en gran medida en los principios filosóficos de la Europa medieval. Sus tres partes, infierno, purgatorio y paradiso, encarnan el viaje del alma hacia la iluminación espiritual y Dios. La decadencia y caída del Imperio Romano de Edward Gibbon es una obra histórica monumental con profundos fundamentos filosóficos. Examina las causas de la desaparición del Imperio Romano, atribuyéndolo a una disminución de la virtud cívica y la moralidad. Simposio de Genofonte es un diálogo filosófico que se centra en torno a la naturaleza del amor. Profundiza en los diferentes tipos de amor, sus manifestaciones y la indispensabilidad del principio del amor en la vida de los humanos. La ética de Baruch Spinoza aborda sistemáticamente cuestiones de la naturaleza humana, el conocimiento y el papel de lo divino. Profundamente metafísico, propone la idea del amor de intellectualis, o entender el amor de Dios, como la clave de la verdadera libertad y felicidad. Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche es una novela filosófica que explora el concepto de Obermann o superior individual, que trasciende los valores y la moralidad tradicionales, creando su propio significado y rechazando el comportamiento gregario. Ser y tiempo de Martin Heidegger profundiza en la cuestión de la naturaleza de la existencia. Examina fundamentalmente la naturaleza del ser humano y la temporalidad de la existencia, influyendo profundamente en los campos de la ontología y el existencialismo. Un ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke explora la naturaleza y los límites del conocimiento humano. Introduce el influyente concepto de tabula rasa o pizarra en blanco, y juzga el alcance y la validez de la comprensión humana. El Prince de Nicolás Maquiavelo desafía la noción cristiana tradicional de virtud. Enfatiza la importancia de una gobernanza fuerte, y el uso de tácticas maquiavélicas para mantener el poder político, una obra reconocida por su filosofía política realista. Critique of Pure Reason de Immanuel Kant intenta delinear el alcance y los límites de la razón humana. Combinando metafísica y epistemología, desafía la asunción de la realidad objetiva, y profundiza en la naturaleza subjetiva del conocimiento y la experiencia. La base de la metafísica de la moral de Immanuel Kant es una obra fundamental en ética del filósofo. Explora los fundamentos de los principios morales, el concepto de deber y la formulación del imperativo categórico, un principio fundamental de la moralidad. El manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels presenta a los inquilinos del comunismo, abogando por la abolición de la propiedad privada y una sociedad sin clases. Examina el desarrollo histórico del capitalismo y la consiguiente inminente revolución proletaria. Crítica de la razón práctica de Immanuel Kant continúa su exploración de la facultad de la razón práctica y su aplicación a la acción ética. Examina la naturaleza de la obligación moral, la libertad y la relación entre lo racional y lo moral. Ética a Nicómaco de Peter Adamson es una guía de una de las obras filosóficas más estudiadas de la antigüedad. Examina la teoría ética de Aristóteles relativa a la buena vida, las virtudes y el papel del razonamiento práctico en el carácter moral. El utilitarismo de John Stuart Mill es una potente defensa de la teoría ética del mismo nombre. Plantea que las acciones deben juzgarse en función de su utilidad, y aboga por la mayor felicidad para el mayor número, un principio que ha influido profundamente en la filosofía moral moderna. Pensamiento y realidad de Gustav Bergman es una exploración de la naturaleza del pensamiento y su relación con la realidad.
Investiga una teoría realista sobre la naturaleza del pensamiento y la conciencia, iluminando la profunda interconexión entre nuestra cognición y el mundo que nos rodea. Leap of Faith de Kierkegaard es una inmersión en la filosofía del existencialismo. Aborda cuestiones de fe, libertad, alienación y la paradoja de la verdad subjetiva una doctrina filosófica que ha reverberado a través de los pasillos de la filosofía y la literatura modernas. El segundo Sex de Simone de Beauvoir es una obra pionera en el campo de la filosofía feminista. Explora la condición histórica y contemporánea de las mujeres, ofreciendo una interpretación existencialista de su situación, y abogando por la liberación y la igualdad de las mujeres. El lenguaje del pensamiento de Jerry Fodor profundiza en el estudio de los sistemas simbólicos y su relación con el lenguaje natural. Ofrece una perspectiva influyente sobre la naturaleza del pensamiento, proponiendo una teoría computacional de la mente y su representación en el lenguaje simbólico. Democracy in America de Alexis de Tocqueville es una obra profética sobre el futuro de la democracia en Estados Unidos. Evalúa las fortalezas y obstáculos potenciales de la sociedad democrática, y examina sus implicaciones para la libertad humana, la igualdad y el individualismo. Una investigación sobre el bien de Nikolai Artman explora la noción del bien tal como se aplica a la vida de los humanos y sus comunidades. Combina metafísica y axiología para investigar las relaciones de valor en la realidad, el conocimiento y la experiencia humana. La era de la razón de Thomas Paine expone una poderosa crítica de la religión organizada y defiende los principios del deísmo. Aboga por la razón y la conciencia individual, y desafía audazmente el cristianismo ortodoxo y la autoridad de la Biblia. Tratado sobre los principios del conocimiento humano de George Berkeley. Argumenta en contra de la cosmovisión materialista y propone una filosofía idealista, en la que la existencia de la materia depende de la percepción, lo que marca un alejamiento influyente de la tradición hacia el empirismo. Fenomenología del espíritu de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Presenta una profunda investigación sobre la naturaleza de la conciencia y la dinámica de la historia. Introduce el influyente método dialéctico, que examina las contradicciones internas dentro de los sistemas que en última instancia conducen a su crecimiento y cambio. Miedo y temblor de Kierkegaard. Explora el concepto filosófico de fe, particularmente la paradójica voluntad de Abraham de sacrificar a su hijo Isaac. Desafía el ámbito de la ética, y presenta una poderosa explicación de la naturaleza subjetiva de las creencias religiosas. La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Introduce el concepto de cambio de paradigma, explicando cómo la ciencia progresa no a través de la acumulación gradual de conocimientos sino a través de cambios revolucionarios en el marco conceptual, marcando un alejamiento de la filosofía tradicional de la ciencia.